El mensaje de esta mañana, aquí está, se llama La sorpresa de los pastores. La sorpresa de los pastores. Y aquí vamos con la sorpresa de los pastores. No, me he equivocado, no es esta la que quería pasar. No son de esos pastores estoy hablando de estos pastores, ¿sí? Sí, la sorpresa de los pastores. ¿Por qué la sorpresa de los pastores? Porque los pastores se sorprendieron de algo. Vale, muy bien. A ver, pensamos que hay una cosa. Este fin de año, siempre hay una cosa que es muy característica de aquí de España, que tiene que ver con los belenes o los pesebres vivientes. En la escuela de mi hijo cada año hacen el pesebre viviente y yo creo que aquí cada pueblito, aquí mi hijo será Herodes, ¿eh? Sí, este año, aún no lo hicieron, van a hacer la próxima semana, pero es que cada pueblito prácticamente tiene sus pesebres vivientes. Entonces entras, yo me acuerdo de la escuela de mi hijo, nosotros entramos hacen todo un circuito ahí por la escuela. Y entonces entras por una parte donde están unos niños caracterizados de ángeles, después pasas por un lugar donde parece un pueblo, donde hay gente que está vendiendo pescado, están cortando jamón, están haciendo un montón de cosas típicas de un pueblo, es un comercio. Después pasas por un lugarcito, ahí está María, José, y viendo un bebé que está ahí sentado en un lugar donde está el bebé, pasas a un lugar donde parece el cielo, después pasa por otro lugar bastante curioso que es el infierno, y hay unos diablillos que están ahí saltando y corriendo, y parece que es una parte muy divertida, que a todos les gusta esa parte, ¿no? Y terminas haciendo todo el recorrido, hay caballos, hay soldados romanos, está Herodes, y etcétera. Vale. Pero es muy curioso porque cuando hablamos del tema de los pesebres vivientes, de los belenes y todos esos belenes que nosotros ponemos, claramente hablan de personajes de la historia bíblica, pero también agrega algunas otras cosas que son más típicas de la tradición. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces terminamos siendo rehenes, queriendo o no, terminamos siendo rehenes de unas ideas preconcebidas que no tienen nada que ver con la historia bíblica. No tiene prácticamente nada. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a esas ideas preconcebidas, muchas veces hay muchas personas que piensan que la historia de la natividad realmente ocurrió de esta forma. ¿Sí? Es algo que muchas personas creen. No todas las personas, y yo diría posiblemente que la mayoría, no son asiduos lectores de la Biblia. Por ahí leen un versículo aquí, un versículo allá, pero piensan que la idea de lo que tenían del nacimiento o de lo que ha ocurrido en ese día, la visión de la Navidad, ocurrió porque observa un Belén. ¿Sí? Entonces terminas viendo imágenes como esta, que son imágenes muy bonitas, muy tiernas, pero muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el relato bíblico. Tienes aquí a José María, no se ve muy bien, ¿no? Podemos apagar una de esas luces aquí, un poco, ¿sí? Pero bueno, se puede ver un poquito mejor, ¿no? Entonces ves aquí a José y María, está un pastorcillo que debe tener como unos 6 años, unas ovejitas muy pequeñitas. Ya están aquí los Reyes Magos. Están los magos aquí, ya salieron 2 años antes de que hubiera nacido Jesús para poder llegar en el mismo momento del nacimiento, ¿no? Imagínense. Y aquí está el bebé que está sonriendo. El bebé está sonriendo. ¿Habéis visto un bebé recién nacido sonriendo? El bebé recién nacido decían que tiene cara de rodilla, ¿no? No tiene, pero la sonrisa social aparece a partir del tercer mes, los padres que ya saben del bebé, pero aquí. Entonces, tenemos esas ideas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, estos bebés de los belenes caucásicos, blanquitos, rubios, y aquí está José como que está adorando en esa posición, José siempre muy, muy mayor, y está María que está ahí con una ropa posiblemente que no tiene nada que ver con la ropa del siglo I. Y hay personas que no solamente llegamos a esto, sino que la idea de la tradición ha sido tal que hemos transformado lo que es esa característica y lo hemos incluso denegrido. ¿Sí? Hay una pareja en la ciudad de Ohio, de Estados Unidos, que por hacer tanta polémica, por haber creado un Belén zombie, ¿sí? Es un pesebre zombie, entonces, claro, cayó tanta polémica que deciden hacerlo cada año. ¿Sí? Hay otros tipos de belenes, por ejemplo, un Belén con el personaje de Star Wars, y aquí algunos me estarán preguntando dónde puedo pedirlo, ¿no? Y entonces aquí está otro que es un Belén de Playmobil, y está otro
que está aquí, ese me encanta, que es el Belén de Irlanda, y uno de los regalos de los Reyes Magos es cerveza Guinness. Entonces, claro, imaginaros que todo esto termina afectando todo, que para muchas personas no tienen ese conocimiento de lo que es el relato bíblico, sino de reinterpretaciones de la historia. Entonces contiene muchos errores y muchas características que son más folclóricas. Vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? A los niños que les gustan los mapas, a quien le gusta aquí, todo eso aquí. A ver, ese es un mapa que no existe más. Ese es un mapa de la época de Judea, en la época de Herodes el Grande. Es la época donde nació Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí, justo en el centro del mapa, tenemos la capital de Judea, que es, ¿cómo se llama? Niños, a ver. Muy bien, Jerusalén. Y cerquita a Jerusalén, ¿qué tenemos? Tenemos un pueblito que se llama Betania. Muy bien, está aquí al lado. Y un poquito más cerca aquí, ¿qué tenemos? Emaús, perfecto. Y un poquito más allá tenemos a Bethlehem. Ahí está. Belén, ahí está. Entonces tenemos Jerusalén y tenemos Belén. Fijaros en una cosa, Belén y Jerusalén tienen una distancia de 8 kilómetros. Aquí en el mapa no lo percibe, pero eso tiene una distancia de 8 kilómetros. Entonces, en aquel entonces la población de Belén era muy reducida. Hoy Belén y Jerusalén son prácticamente un mismo suburbio. Belén es un suburbio de Jerusalén, es solo una cosa. Pero en aquella época Belén estaba aparcada de Jerusalén. Hay estudiosos de arqueología, hay un estudioso que se llama W.F. Albridge, que calculó que la población de Belén en esta época tenía aproximadamente 300 habitantes. Es decir, era un pueblito, era un grupo de casitas que estaban ahí rodeadas por un muro y esa era Belén en la época de Cristo. Entonces estamos hablando de ese caserío. Sin embargo, lo que ocurrió en este pequeño pueblito insignificante de 300 personas en esa época fue una cosa tan maravillosa que ha cambiado y que cambió la historia humana y que jamás iba a volver a ocurrir en el mundo. Por eso cuando nosotros cantamos este himno, ¿no? Oh pequeña aldea de Belén, o aldehuela de Belén, que es un himno que nosotros cantamos, ahí habla justamente de esto, ¿no? Qué callada, qué quieta y callada estás, ¿no? Aldehuela de Belén. Entonces, esa letra capta de esa forma poética lo que realmente ocurrió en esta noche. Entonces, vamos, Lucas capítulo 2. Jesús nace en Belén. Jesús nace en Belén. Ahora estamos en el versículo 7. Jesús nació en Belén. Pero luego el versículo 8 cambia completamente de escena. Si nosotros estuviéramos en una película, la cámara está enfocando a Belén y de repente la cámara hace un cambio de escenario y va directamente a la parte externa, a los campos, a las zonas rurales donde estaban los pastores cuidando de sus ovejas. Pero estos pastores, en realidad, lo que había comenzado como una noche común, una noche habitual, una noche silenciosa, una noche tranquila, en realidad en pocos minutos eso estaría a punto de cambiar para una noche de sobresaltos, una noche de terror, una noche agitada, cuando apareció un personaje inesperado y que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Venga, vamos allá. Lucas capítulo 2. En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando de sus rebaños. Esa es la nueva versión internacional. De pronto se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz, de modo que quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esa será la señal para que los reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo que alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Luego los ángeles volvieron al cielo y los pastores decían unos a otros: vamos a Belén y a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa
y encontraron a María José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos cuantos escucharon a los pastores se quedaban asombrados de lo que decían. María, por su parte, guardaba esas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. Esto lo conocemos. Eso incluso lo podemos decir de memoria. ¿Sí? Una y otra vez, año tras año, repetimos siempre la misma historia, ¿no? Nos acompaña posiblemente algunos aquí incluso de memoria. Creemos que nosotros conocemos la historia, pero ¿realmente es así? ¿Será realmente así? Vamos a detenernos un momento y vamos a repasar algunos pequeños detalles con más atención. A ver, vamos a tratar de decir algunos pequeños detalles de este mensaje angelical. Primero, quiero que prestes atención a una cosa al público a quien fue dirigido el mensaje. Preste atención a eso. Versículo 8. Había pastores en la misma región que pasaban la noche cuidando sus rebaños al aire libre. A ver, vamos allá. Los ángeles lo entendemos. La gloria de Dios lo entendemos. ¿Sí? El cielo iluminado por la gloria divina, himnos de alabanza. Bien. Pero pastores. Pastores, yo creo que sería muy fácil ignorar a los pastores a menos que Dios los hubiera puesto directamente en el relato. ¿Y eso por qué? Porque en la sociedad de la época los pastores eran marginados y ocupaban el estrato más inferior de lo que era la cadena o la pirámide social. Eso es una pirámide social medieval, pero no era muy distinto, porque si mientras arriba estaba el rey, estaba el clero y todas las personas importantes en esta época de Jerusalén, estaban todos los del Sinedrio, estaban realmente los sacerdotes, sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, abajo estaban las personas que trabajaban. Aquí, ¿sabes? Eso está en catalán, los pagesos de la tierra, los senza terra, ¿sí? Las personas que no tenían tierra, las personas que estaban ahí. Y es decir, los pastores en esta época estaban aquí abajo. Estaban ahí en una categoría prácticamente igual que los leprosos. Esto aquí. Ellos no gozaban de la mejor de reputación. Tanto es así que la historia no es una cosa solo de aquí. En el capítulo 46 de Génesis, los egipcios abominaban a los pastores. Pero en el mundo judaico, en el mundo de los judíos, no era distinto. Y eso es esencialmente porque ellos tenían un trabajo que consideraban que era un trabajo indigno. Ellos tenían que trabajar 24 horas, 7 días a la semana para cuidar a las ovejas. Y eso significa que ellos no podían cumplir las estrictas normas del Shabbat. Entonces, algo que los líderes religiosos no lo toleraban y los ponían bajo prohibiciones rabínicas. Tanto es que los pastores eran considerados como poco confiables. Eran poco confiables. No se les permitía testificar en juicios y la sociedad tenía una actitud muy poco amable con relación a los pastores. Y eso es porque en su mayoría eran personas iletradas, eran personas que no tenían conocimiento académico. Y es porque, ¿qué conocimiento académico, qué escuela necesitas tener para ser un pastor? Mira, tú vas ahí a la escuela de pastores y dices, mira, vengo aquí a ser pastor. Y viene el pastor, profesor y dice, sí, vale, muy bien, ahora empieza tu entreno. Tu entreno es, mira las ovejas. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitas. ¿Sí? Por esa simplicidad en su labor, es muy curioso que en la sociedad ellos eran menospreciados. Y sin embargo, Dios los escoge a estos que están aquí abajo como los receptores de la noticia más grande jamás contada. ¿Sí? Es un detalle que transforma completamente lo que es esa narrativa. Eso puede haber sido la visión que tenía esa sociedad, incluso la sociedad religiosa en esta época, pero no es una visión que refleja las Escrituras. Si nosotros vemos toda la historia de los pastores en las Escrituras consideran a los pastores muchísimo, y los ponen en un rango muy alto, especialmente porque muchos de los personajes importantes de la Biblia han sido pastores. Moisés ha sido pastor, Abraham ha sido pastor. David fue pastor, el profeta Amós fue pastor. Jesús mismo se decía, yo soy el buen pastor. En Hebreos capítulo 13, el escritor dice que Jesús es el gran pastor de ovejas. Y Pedro, en el libro de 1 Pedro, decía que Jesús
es el príncipe de los pastores. Es decir, que toda esa imagen del pastor nos habla del cuidado, nos habla del amor y de la preocupación de Jesús por todos. Pero eso realmente es lo que me encanta, porque cuando Dios tiene una noticia que anunciar, Él no va a los de sangre azul. Él no va aquí arriba al rey, Él no va al sumo sacerdote, Él no va, Él elige a personas comunes que hacen trabajos comunes y que hacen cosas comunes y cotidianas aquí abajo. Es que prácticamente todas las sociedades tienen sus pastores, ¿o no? O prácticamente no ves que hay personas que están haciendo sus trabajos en todos los lugares y pasan prácticamente desapercibidas. Y nosotros muchas veces no nos importamos con ellas. ¿Cuándo fue la última vez que has preguntado al conductor del autobús o al taxista su nombre? ¿O conoces al que recoge tu basura? ¿O al que te vende el pan? O al cajero del supermercado? Es así, son todos trabajos que muchas veces pasan desapercibidos. Aquel que entrega tu correspondencia, el cartero. ¿Sí? Están ahí haciendo sus trabajos y pasan desapercibidos. Están ahí desempeñando tareas que son importantes, pero muchas veces no le damos importancia. O sea, pasan desapercibidos. Sin embargo, Dios ve a esas personas y los valora. Los valora mucho. Ahora déjame agregar un detalle muy importante con relación a esos pastores. Vuelvo un poquito en el mapa que tenía aquí. Nos vemos el mapa. Fijaros que Jerusalén y Belén están solamente a 8 kilómetros de distancia. Esos pastores posiblemente podrían estar, y algunos estudiosos piensan que esos pastores podrían estar teniendo las ovejas en un campo que estaría entre Jerusalén y Belén. ¿Eso qué quiere decir? Si esos pastores estaban criando ovejas entre Jerusalén y Belén, posiblemente estaban criando ovejas que serían dedicados a los sacrificios de Jerusalén. Y hoy en día, Belén, ya les he dicho que es prácticamente un suburbio, pero en aquella época era todo separado. Si eso es cierto, como dicen algunos estudiosos, yo pienso que no hay razón para no creerlo, eso implica una cosa mucho más profunda, porque esos pastores no solamente estaban criando las ovejas para el sacrificio, sino que estaban a punto de ver al mismo sacrificio vivo. Aquel que Juan el Bautista unos años después iba a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una idea preciosa que yo creo que me da mucho más sentido incluso a la historia. ¿Sí? Y ahora nosotros hemos hablado del público, pero ahora vamos a pasar a otro. Vamos a pasar a otros personajes que estaban en esa historia, que tienen que ver con quién, con los ángeles. ¿Sí? El versículo 9 nosotros leemos, he aquí un ángel del Señor se presentó entre ellos y la gloria de Dios los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Me encanta esa palabra, he aquí, que aparece mucho en la Biblia, ¿no? He aquí, una palabra muy bíblica, ¿no? Pero es el equivalente a lo que decimos hoy. Hey, mira esto. Hey, fíjate. O mira esto, ¿no? Entonces, mira esto, un ángel del Señor apareció ante ellos. La palabra ángel en hebreo significa mensajero. Entonces, cada vez que ves un mensajero de Dios, apareció un ángel de Dios que les dio, ¿qué? Un mensaje, por supuesto. Es fácil pasar por alto eso porque lo leemos en cada Navidad, incluso casi con indiferencia. Pero fijaros una cosa, piensen los pastores están viviendo una noche tranquila, hasta que de repente se les aparece como si fuera un ovni. Un ovni apareció en el cielo y ellos se quedan, es una mezcla entre admiración y temor. Para ellos eso fue un momento completamente fuera de lo habitual. Entonces, y aquí en el libro Deseado de todas las gentes, Elena White decía que esos pastores, ellos muchas veces hablaban sobre el Mesías y entre ellos oraban y solicitaban y pedían a Dios que les enviara el libertador, que les enviara el Mesías. Y entonces ellos oraban durante la noche, eran pastores especiales en esto. Y entonces aquí en ese momento que están cuidando las ovejas, el ángel aparece en escena. Fijaros una cosa, que el texto dice que es un ángel en singular, solamente uno. Es un ángel singular. Él se presenta primero. Entonces, luego es seguido por una multitud del ejército celestial. Y eso plantea una pregunta interesante, por lo menos a mí. Yo creo que no cambia mucho lo que es la historia bíblica, pero se plantea, ¿quién es este ángel? La verdad que la Biblia no lo dice. La Biblia no dice, no lo pone con nombre. Pero yo tengo en mi idea, es una idea muy personal, yo pienso en mi idea que ese ángel es el ángel Gabriel. ¿Por qué? El ángel Gabriel es un ángel que aparece 4 veces en el relato bíblico. 4 veces aparece con nombre. Y todas las veces que aparece en el relato, tiene que ver
o con anunciar al Mesías o con anunciar su reino. La primera vez que el ángel Gabriel aparece es en el libro de Daniel, capítulo 7. Entonces, aquí aparece, perdón, en el capítulo 8 de Daniel, se presenta a Daniel en Babilonia, ahí al lado del río Lai, y le habla del reino del Mesías. Luego, el ángel Gabriel otra vez aparece en el capítulo 9 y le da la profecía de las 70 semanas. La profecía donde dice que de la orden que saldrá para restaurar Jerusalén pasarán 70 semanas hasta el Mesías príncipe y habrá 7 semanas y 72 semanas. Luego, el ángel Gabriel aparece otra vez. Aparece en el libro de Lucas capítulo 1, donde se presenta a Zacarías y dice, yo soy Gabriel, el que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para darte esas buenas noticias. ¿Y por qué aparece aquí Gabriel? Porque iba a decir que aparecía Juan el Bautista, que iba a anunciar al Mesías. Luego Gabriel aparece otra vez. En Lucas capítulo 1 es enviado por Dios a una pequeña ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret. Ahí se aparece a una joven que se llamaba María, que era comprometida con José de la casa de David, para anunciarle que ella sería la madre del Mashiach, del Mesías. Dado que Gabriel fue el que anunció todas esas cosas, yo pienso personalmente que es muy probable que él haya sido el ángel que apareció a los pastores. Es una suposición, pero yo creo que tiene bastante sentido si nosotros miramos su historial en las Escrituras. Cuando nosotros pensamos en ángeles, nosotros solemos imaginarlos de una forma. Y esto aquí no me quiere funcionar. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver otra vez. A ver. No quiere pasar, ¿no? Ahora sí, vale, muy bien. Cuando nosotros pensamos en ángeles, muchas veces lo imaginamos de esa forma, ¿no? Como un ser etéreo, a veces una figura incluso efeminada, ¿no? Con vestes, con ropas largas, con alas grandes y brillantes y con una cara así muy... A ver, ¿qué pasó? A ver aquí, ahora sí, va, ahora funciona, sí. O entonces lo imaginamos como si fuera unos bebés regordetes pequeñitos, ¿no? Así, medio sin ropa y con unas alitas pequeñitas como los pintaban en la Edad Media. Pero es que en realidad la Biblia no describe su aspecto, pero solo nos dice de una cosa, que ellos eran tan distintos, era una cosa tan fuera de lo habitual, que cuando los pastores los vieron, dijeron, uy, esos no son como nosotros, y tuvieron temor. La primera cosa, la primera reacción que tiene una persona cuando ve un ser de esto es tener miedo. La Biblia no era, en principio parecía que no podría ser esa figura tranquila y tan apacible que tenía, ¿sí? Que muchas veces representamos, pero seguramente era algo imponente, algo impactante, algo grande, producía asombro en quienes los vieron. Yo creo que, y entonces en el versículo 10, el ángel dice a los pastores lo siguiente, no temáis, no tengan miedo, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y esto siempre pasa cuando aparece un ángel. Saben que la primera reacción que tiene el ser humano es una reacción prácticamente una reacción humana natural, es el miedo. Entonces lo primero que aparece el ángel es decir, no temáis. Casi como que tienen que ensayar entre ellos, decir, mira, nosotros vamos a aparecer ahora, chicos, nos aparecemos a los seres humanos, pero la primera cosa que les decimos es, no tengan miedo. Y siempre es lo mismo, siempre cuando aparece un ángel, ellos dicen, no tengan miedo. Y el ángel aquí aparece y continúa, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este es el mensaje maravilloso que han recibido los pastores. Este es el mensaje que da origen a la Navidad. Este es el mensaje. Por este pequeño mensaje. ¿Sabéis por qué es tan importante ese pequeño mensaje? Porque es una pequeña cristología concentrada. Un resumen de la cristología. La cristología es la teología que estudia a Cristo. Y aquí, el mensaje es la descripción condensada de quién es este bebé. ¿Quién es el bebé? En inglés, ¿no? What child is this? La canción, ¿no? Que siempre cantan. ¿Qué niño es este? ¿No? Lo cantamos en el seminario. ¿Qué niño es este que está acostado en el regazo de María y duerme? ¿Qué niño es este
que es capaz de cambiar el calendario, que cambia la forma en que nosotros contamos nuestros días. ¿Qué niño es este que nació en un pesebre, en una condición tan humilde, pero es el influencer más grande que todos los influencers juntos? Y el ángel da la respuesta. Os nació en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. Vale, muy bien. Nos dio un Salvador. Un Salvador. ¿Qué significa Salvador? ¿Salvador es quién? Salva. Salvador es el que salva, es el que rescata. Pero, ¿de qué necesitamos nosotros ser salvados? ¿Necesitamos ser salvados de nuestra autoestima, por ejemplo? No. El ángel le dijo, el ángel Gabriel había dicho a José y María, le pondréis el nombre de Yeshua, de Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ahí está. Nuestra mayor necesidad, queridos, nuestra mayor necesidad es ser salvados del pecado. Pero aquí está el pequeño detalle sobre lo que son los salvados y la salvación. Solo aquellos que reconocen que necesitan ser salvados son salvados. Así funciona. Es así. ¿Sí? Si crees que tú no necesitas un salvador, tú no buscarás un salvador. Porque está todo bien. Está todo bien. Pero los pecadores, aquellos que reconocen sí su necesidad, estos sí van a buscar un salvador. Esos sí buscan el salvador porque saben que necesitan el salvador. Y el ángel sabía que esta era la mayor necesidad. Y así que su nombre será llamado Yeshua. Yeshua significa Jesús. ¿Sí? Porque Jesús significa, Yeshua significa Dios salva. Es fantástico, Dios salva, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ese es el primer título que tiene, que es Salvador. Pero fíjate en lo que viene después, que es Cristo. Cristo. Pequeño detalle, Cristo no es el apellido de Jesús. No es Jesús H. Cristo. No, no es esto. Algunos podrían pensar eso aquí, pero no. Cristo es un título. Cristo es un título. Esa palabra viene del griego Christos, pero que viene también del hebreo Mashiach. Y de ahí tenemos la palabra Mesías. ¿Sí? Mesías. Mesías significa el ungido, el elegido, el anticipado. Y en las Escrituras dice que predijen esto como el Salvador esperado por los judíos. Es el Mesías, el Mashiach. A ver, ¿qué título tan exaltado para un bebé que nació en una condición tan humilde? Hoy ha nacido un Salvador. ¿Y qué sigue después? Que es Cristo, el Señor. Aquí la palabra Señor no es una palabra cualquiera. No dice que es un Señor, sino que dice que es el Señor. Si eres judío en esta época y escuchas eso, entiendes claramente lo que quiere decir esto. Porque eso no es simplemente un término de respeto. Hay muchos lugares donde dicen Señor, ¿no? A las personas, vas a Inglaterra, ¿no? Los lords, ¿no? El lord, la lady, ¿sí? En inglés, el señor, los señores. Pero no, ese no dice que es un señor, sino que dice que es el Señor. El ángel está diciendo que en Belén nació el Mesías tan esperado, que es que Dios mismo en forma humana. Dios mismo en forma humana, el Señor. Sinceramente, ese es un anuncio extraordinario. Ese anuncio es fantástico. ¿Y a quiénes se les hace? A pastores, a simples pastores. Y están ahí. Los pastores, esos pastores tan humildes y tan marginados, que Dios elige los más sencillos para darles los mensajes más importantes. Ahora, veamos lo que ocurre después. En el versículo 13 aparece una multitud de la nada. Y entonces apareció una gran multitud de ejército celestial alabando a Dios y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Una multitud. ¿Qué es una multitud? Una multitud no son 5, una multitud no son 50. Yo me atrevería ni a decir que son 5,000. Una multitud. Si nosotros comparamos esto con Apocalipsis capítulo 5, que describe lo que es la multitud de los ángeles, la multitud celestial, lo describe como millones de millones. Ahora imaginaros lo que serían millones de ángeles cantando. Y si estamos hablando de que son todos los ángeles, las huestes celestiales que estaban ahí
en esta noche, alumbrando el cielo y cantando ese himno. Gloria a Dios en las alturas. No es motivo para que los pastores estén o no asombrados y entendieran lo que significaba esto. Creo que aquí los pastores no es solamente el tema del coro, del coro de ángeles que cantan como una voz. Yo pienso que todos los ángeles de Dios, de Dios se unieron en esa proclamación. Paz en la tierra para con los hombres. Sin embargo, esa declaración, la verdad, que nos puede desconcertar un poco. ¿Qué quiere decir paz en la tierra si nosotros hemos tenido un mundo donde prácticamente no hemos tenido muchos momentos donde hemos tenido paz continuada? Por ejemplo, la paz puede ocurrir en una época, en un lugar, pero en otros lugares la paz no existe. ¿Pero qué quiere decir esto? Después del todo, el mundo nunca ha experimentado ese periodo de paz prolongado. ¿Sí? Es solo un deseo, ¿no? Un deseo para un mundo caótico. ¿Qué quiere decir esto? El problema radica aquí en cómo se traduce ese texto. Pero en realidad una interpretación más precisa sería paz entre las personas en quienes descansa el favor de Dios. Ese es el tipo de paz que recibes cuando eres salvado. Ese es el tipo de paz que quiere decir. Es una paz diferente. No es una paz bélica, no es una ausencia de conflicto, sino esa paz que resulta al aceptar al Salvador. Esa es la paz a la que se refiere, que nace a través de la reconciliación con Dios. Yo me imagino que los ángeles, cuando se unen a nuestros cultos de adoración y que cantan, yo pienso que nos están mirando cuando nos están cantando. Y yo creo que cuando ven a una persona que no está cantando, dice así, pero ¿qué piensa este? ¿Por qué? Si tienen todo para poder cantar, si han sido redimidos, han sido salvados, y yo no entiendo por qué no pueden cantar. Y ellos se quieren unir a nosotros con las alabanzas, y hay gente que no canta, no sirve. Es decir, por eso quiero decir que si tú tienes voz, canta. Incluso digo más, si tú tienes una mala voz, canta más fuerte. Canta más aún. Y digo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque si tienes una mala voz, ¿qué debes cantar? Porque si tienes una voz mala y estás cantando, obliga a que todos que tienen voz buena canten más fuerte aún para tratar de ahogar tu voz. Y entonces la alabanza queda más bonita. Alabemos con ello. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un campamento donde decía el líder del campamento decía así: si tú tienes una buena voz, canta al Señor. Si tú tienes una mala voz, devuélvesela. Decía esto. Tenemos motivos para alabar. Y ahora, para cerrar, yo quiero que terminemos con esto, quiero que terminemos con la afirmación. ¿Qué es lo que hacen los pastores con esta historia? ¿Qué es lo que hacen los pastores con esta experiencia? Es interesante que los ángeles no dieron instrucciones específicas para que los pastores vayan a Belén. Simplemente le dijeron lo que había ocurrido. Pero el versículo 15 dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y entonces, sin perder tiempo, se fueron con prisa. Fueron con prisa ahí. Entonces encontraron a María, José y al niño acostado en un pesebre. Y después de verlo, hicieron algo más. Dieron a conocer lo que se les había dicho. Dijeron a ellos lo que habían visto de los ángeles. El mensaje que había sido dado, la alabanza que habían escuchado. Dieron a conocer que se había dicho eso acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de estos simples pastores, de los que los pastores estaban contando. Y los pastores aquí hicieron 3 cosas fundamentales, ¿sí? Todos los que se oyeron se maravillaron de lo que los pastores les contaron. Recuerden estos verbos de lo que hicieron los pastores. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que pasó? Primero, ellos creyeron. Esos son los 3 pasos que han hecho los pastores. Primero, creyeron. Creyeron el mensaje que los ángeles daban con relación al Mesías. Tuvieron fe en que eso realmente era real. Por supuesto, si ves un ángel y no crees en el mensaje, creo que tienes un problema. Pero más allá de esto, confiaron en el mensaje recibido. ¿Pero qué hicieron después? No, me lo voy a guardar el mensaje para mí, aquí estoy. No, ellos responden con acción. Vayamos pues a Belén y
Veamos, vayamos y veamos. Respondieron con acción encima de eso. Fueron rápidamente, ¿qué? A comprobar esto. Fueron a comprobar. La obediencia es inmediata. Ellos van directamente a Belén para esto. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre cuando tú crees. Cuando tú crees, tú vas a Cristo. Es un paso que ocurre. Primero crees y luego vas. Es esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primero crees, luego vas. ¿Sí? Así que ellos creyeron y fueron. Respondieron con acción. ¿Qué fue la tercera cosa que hicieron? Ellos compartieron. Después de encontrar a Jesús, ellos salieron a contar a otros. Y entonces esto es lo que escucharon, escucharon, vieron los ángeles, escucharon, creyeron, luego vinieron, vieron y fueron y contaron. Lo curioso es que este patrón se repite en la resurrección. Venid a Jesús. 33 años después Jesús muere. Jesús está en el sepulcro. Jesús resucita y van unas mujeres a ver el sepulcro y se encuentran ¿con quién? Con un ángel. ¿Y qué les dice el ángel? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora id y decid a sus discípulos que ha resucitado. Es lo mismo, es lo mismo. Ven, mira, luego ve y cuenta. Es la respuesta natural que ocurre cuando tú eres testigo de algo y quieres contarle a otros. Ahora una cosa que es muy curiosa. ¿Quiénes son las personas que más cuentan con relación a su salvación? Los recién convertidos. Recién convertidos y quiere comentarle a otro, quiere decir a sus amigos, quiere decir a su familia y todo. Pero después va pasando el tiempo y nosotros nos vamos poniendo más maduros y más arrugados y parece que es como si fuera una rueda que está pinchada. Y toda esta pasión, ese tesón desaparece. Así que mi desafío es este. No dejes que esta pasión, no dejes que este ánimo, no dejes que esa pasión se apague. Sí, sigue contando. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces tú sigue cantando, tú sigues compartiendo, sigue esto, porque es el mensaje del Salvador. Es demasiado grande para que te quede a ti. Demasiado grande para que quedártelo para ti. Entonces en diciembre no es así. No basta simplemente ir con escuchar acerca de Jesús. Y ves a los pesebres, y ves al árbol, y ves a la iglesia. Ay, que me encanta diciembre. Es que es tan lindo. Me hace sentir tan bien. No, tú lo que necesitas es creer en Él. Necesitamos creer en Él y necesitamos acercarnos a Él y tener esa experiencia de transformación de vida. Yo quiero terminar con una leyenda, es una leyenda solo. Cuenta que 40 años después que nació Jesús, ahí estaban los pastores reunidos en una tienda y estaban hablando justamente de esta noche. Ya estaban los pastores ya así, muy mayores, hablando sobre lo que había ocurrido. Y estaban hablando entre ellos y estaban los niños jugando. Uno de los nietos de esos pastores dice así, abuelo, cuéntame más sobre esta noche. ¿De verdad pasó esto? Y el abuelo como que no le hace mucho caso y sigue hablando con los otros colegas. Y el abuelo va y le tira la ropa y dice así, pero abuelo, ¿de verdad ha ocurrido esto? El abuelo le mira, baja la cabeza y mira al nieto y dice así, es que no lo sé, yo no fui a verlo. ¿Te imaginas tú ser el único pastor de esa noche que no fue a ver a Jesús? ¿Te imaginas? Yo no sé si hubo un pastor así. Posiblemente no. Pero eso es solo una leyenda, pero es para que simplemente pero posiblemente alguien se quedó atrás cuidando las ovejas, no lo sé. Quizá dijo así, no, yo paso de esas cosas religiosas, vid vosotros, yo me quedo por aquí. Y él nunca fue. Hay muchas personas así hoy en día. Muchas personas que escuchan sermones, que vienen, que ven como otros tienen sus vidas transformadas, escuchan testimonios, pero no llegan a dar el paso. No van así, no van por sí mismos, ellos no vienen a Cristo. Entonces yo quiero que reflexiones en esto. ¿Sí? Los ángeles podrían haber aparecido a cualquier persona, pero no, ellos no fueron a la élite, ellos no fueron a los poderosos, fueron a las personas humildes. Fueron las personas a quienes que tenían un pasado, aquellos que no se importaban mucho con los demás. Jesús vivió su vida rodeado de personas así, de personas que eran marginadas, de recaudadores de impuestos, de pastores, de pecadores.
¿Por qué pasas tiempo con esas personas? Le preguntaba a Jesús. Y Jesús decía así, porque ellos me necesitan. Y era así, ya saben que me necesitan. Y esta fue toda su vida. Tú no importas quién sea, no importa, la verdad, o lo que desearías cambiar. Yo lo que deseo que escuches algo. Aprovecha esa Navidad para entender una cosa, que Dios te ama. Y ese mensaje de los ángeles, ese mensaje de que Jesús ha venido a nacer, no fue solo para los pastores, ha sido para ti. Ha sido para ti, ¿sí? En la ciudad de David, hoy os ha nacido un Salvador y ese mensaje es para ti. Así que tienes la oportunidad de decirle sí. Y así que no quedes como uno de esos, como el pastor que no fue. No te quedes como el pastor que no fue. ¿Sí? Responde a este llamado y acepta al Señor. Eso, no dejes que esa oportunidad pase de largo. Aproveche esa Navidad. Aproveche ese regalo que nos da el Señor. Es el mayor regalo de Navidad. Es el regalo de la salvación.